Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sede del Centro Bolivariano de Promoción Humana, Fundación para el Desarrollo Humano Integral. Bienvenidos a este foro, Bolivarianismo versus Monroísmo, 200 años. Queremos extender un fraternal saludo a la señora embajadora de los Estados Unidos mexicanos, doctora Patricia, también a Karen Rodríguez, consejero político de la Embajada de Cuba, asimismo a Carlos Pino, de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela aquí en Colombia, asimismo a Gabriel Aguirre, quien es el representante de la Fundación Un Camino Más Allá de la Paz, un camino más allá de la guerra, World World, para América Latina, y también hacemos acá un afectuoso saludo a Robinson Zapata, quien es miembro del Centro de Promoción Humana, ex diplomático de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, asimismo a Dorisol, de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, y sean todas y todos bienvenidos a este espacio. Bueno, el día de ayer en la República Bolivariana de Venezuela se llevó a cabo un foro que coincidencialmente tiene el mismo nombre, y es porque el día de hoy, hace 200 años, James Monroe dio a conocer la sexta parte de su discurso, el cual ha sido una doctrina que se ha impuesto principalmente en los países de América Latina y el Caribe. Muy conocida y muy icónica la frase de América para los americanos, en el sentido de que Latinoamérica y el Caribe tenían que ser el patio trasero de los Estados Unidos. Y en contraposición a ese discurso, tenemos que se han cumplido este año 198 años del Congreso Anfitriónico de Panamá. Por esa razón es que en el 2026 se cumplirán ya los 200 años, entonces estamos a 200 años prácticamente de estos dos pensamientos. Un pensamiento expansionista, un pensamiento imperial, que es el que ha predominado en los Estados Unidos de Norteamérica, y pues lo que le ha permitido esa gran expansión que ellos han tenido en todo el mundo, con más de 700 bases militares en todo el planeta, y principalmente también aquí en América Latina y Italia. Por el otro lado, el bolivarianismo, que es planteado el mismo ejército libertador, iba a los territorios a liberarlos y no a dominarlos. Entonces, digamos, son dos pensamientos que se contraponen el uno con el otro, uno en donde impera también el tema económico y el bolivarianismo en donde impera la felicidad del ser humano. Recordemos que Simón Bolívar decía que el mejor sistema de gobierno es aquel que sea capaz de garantizar la mayor suma de felicidad posible a todos sus habitantes, y en eso se basa el bolivarianismo. Entonces, para comenzar este foro, vamos a darle la palabra a Robinson Zapata, quien es un historiador, acá el historiador honorario del Centro de Promoción Humana, y casi más de 10 años ha venido a participar en estos foros, haciendo siempre unas ponencias magistrales en cuanto a temas históricos. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos por venir a este importante evento, porque hoy la doctrina Monroe tiene gran vigencia y gran relevancia, y nos complace muchísimo contar con los panelistas que están el día de hoy, sobre todo con la señora embajadora de México, por cuanto pues Estados Unidos le quitó media parte del territorio a México, a Cuba, por supuesto, por el embargo económico del cual han sido víctimas desde 1962, y por supuesto recientemente la República Bolivariana de Venezuela, y no podemos dejar también acá de lado
a Colombia, que tiene más de 9 bases militares norteamericanas. Entonces, compañero Robinson Zapata, el auditorio es todo. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por dedicar su tiempo un sábado en la tarde para escuchar estas disertaciones que tienen mucha vigencia. Quiero saludar, pues, en primera instancia a nuestros anfitriones, a David Porres, cabeza y alma actual de este centro que ha sido testigo de una larga lucha por construir un espacio de pensamiento crítico en Bogotá. A su fundador, Mariano Porras, gracias por la hospitalidad y siempre tener las puertas abiertas de la casa, embajadora de los Estados Unidos mexicanos, doctora Patricia, consejero, ministro consejero Carlos Rodríguez, de la Embajada de Cuba, el consejero Carlos Pino, de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro amigo Gabriel Aguirre, del World Beyond War, que gentilmente ha apoyado esta actividad, siempre pensando en la consolidación de espacios de discusión y de pensamiento para temas de gran vigencia. Y otro funcionario, la doctora Dorisol, médico, muchas gracias por asistir. Bueno, es breve, introducción un poco, ponemos en contexto de lo que es la doctrina Monroe. Primero, para puntualizar el tema, tenemos que partir de la base de qué es una doctrina, ¿sí? Y una doctrina la tenemos que definir como un conjunto de principios que son expuestos, en este caso, cuando hablamos de doctrina, la quiero enfocar desde la perspectiva estatal gubernamental, ¿no? Porque podríamos hablar de doctrinas económicas, doctrinas religiosas, pues podríamos irnos por ahí. Pero en este caso concreto, que queremos hablar de la doctrina, hay que verlo desde el punto de vista del concepto moderno del Estado-Nación. Entonces, es un conjunto de principios que son expuestos por un gobierno a modo de directriz o de modelo a seguir, con la idea de que se constituya como una política o una orientación de Estado y que a su vez sea emulada, seguida, coreada por otros Estados, ¿no? Eso es lo que tenemos que decir en cuanto a una doctrina desde el punto de vista de la elaboración de lo que es la ciencia política, ¿no? En cuanto a un Estado. ¿Y en qué se basa una doctrina? La doctrina se basa en sistemas de creencias, número uno, en principios, una serie de principios que se esbozan, y en postulados frente a una determinada materia o motivación, un postulado, una postura, una posición que asume ese Estado en un determinado tema, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar a qué es la doctrina Monroe, cómo nace la doctrina Monroe. Yo aquí me quiero detener porque a veces, por praxis política o por discursiva, tendemos a hacer un reduccionismo y hacer una equivalencia de que doctrina Monroe igual a imperialismo norteamericano, lo cual puede tener cierto asidero hoy 2023. Pero yo quisiera contextualizar el surgimiento de la doctrina Monroe. ¿Por qué? Porque la doctrina Monroe no nace o no es concebida en principio como un basamento del imperialismo estadounidense. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en 1823, que es cuando se esboza por primera vez esta línea de pensamiento,
era una nación débil, ¿sí? Una nación que estaba tratando de consolidarse, que venía, y aquí voy a estar más adelante en el contexto histórico de la esposa de Don Telamón, que venía reconstruyendo incluso su capital, Washington, de la toma de 1815 que hizo Inglaterra en la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, de 1812 a 1815. Entonces no era el Estados Unidos de América que conocemos hoy en día. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en el contexto. Entonces, James Monroe, que es el hombre que le va a dar nombre a esta doctrina, pero como suele suceder en esas cosas de la historia, a él se le atribuye la paternidad, pero pues, realmente la elaboración teórica e intelectual es realmente de John Quincy Adams, hijo de John Adams, segundo, tercer presidente de los Estados Unidos, si mi memoria no me falla, que fungía de secretario de Estado del señor Monroe. Él tiene una presidencia de 1817 a 1825, digamos que haciendo un paralelismo histórico, coincide con lo que es todo el proceso de la conformación del ejército patriota en la Guayana, hoy venezolana, en toda el eje del actual Puerto Ordaz, San Félix, donde se constituye el Congreso de Angostura. Todo esto se da en ese mismo periodo. Y luego la campaña gloriosa de Boyacá y Pantano de Vargas. En ese contexto, que es donde los patriotas de la Nueva Granada y de Venezuela logran reorganizar fuerzas y nuevamente venir sobre Bogotá para asediar a las tropas del rey, se da este pronunciamiento. Pero este pronunciamiento que lo da James Monroe, esbozado en ese discurso que mencionaba David, por los lineamientos que le da su canciller, su secretario de Estado, John Quincy Adams, se da con unos hechos que son muy importantes contextualizar, ¿no? Y esos hechos son los siguientes. El primer gran hecho previo es la guerra de Estados Unidos e Inglaterra, que tiene lugar en 1812 a 1815, como mencioné, donde Estados Unidos salió muy maltrecho. Estados Unidos, un poco animado con los resultados de los primeros años de consolidación republicana, pues comienza a haber unas tensiones con Canadá, que no era Canadá, Inglaterra, que quedaba en las colonias del norte de América del Imperio Británico. Comienzan a haber unas tensiones muy graves y eso deviene especialmente de tipo comercial, porque casi todas las guerras donde se prendía la mecha, o donde Inglaterra prendía la mecha, era porque había intereses comerciales por el medio. Entonces, se desata una guerra muy fuerte, donde los ingleses le dan una paliza a los Estados Unidos y logran tomar la misma capital de los Estados Unidos, Washington. De hecho, en la historia de los Estados Unidos, creo que hay tres ocasiones que ellos consideran los grandes agravios territoriales, que más o menos creo que son cuatro. Sí, son cuatro, porque ya la embajadora me acordé. Una es la toma de Washington en 1814-15, no recuerdo si fue la fecha, por parte de las tropas británicas. La otra, que esto ya es anecdótico, pero es para que lo tengamos un poco para entender cómo se ve la historia, cómo se piensa en los Estados Unidos. La toma de Washington, la batalla del Álamo, ¿sí? Donde es asediado en Texas, Pearl Harbor y el 11 de septiembre. Esas son los cuatro hitos históricos donde los gringos consideran que su integridad territorial y su existencia como nación fue amenazada realmente. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, se da eso. Ellos venían
golpeados del resultado de esa guerra. Y asumían que la presencia de Inglaterra en el hemisferio de alguna manera constituía una especie de amenaza para el desarrollo del proyecto nacional norteamérica-estadounidense. ¿Sí? Luego hay otro hecho histórico muy importante que tiene lugar después de la batalla de Waterloo, la derrota de Napoleón Bonaparte, que es la constitución formal de la Santa Alianza, auspiciada por el zar Alejandro I de Rusia. Este hecho es muy importante, es fundamental, porque va a sentar de alguna manera las bases de lo que va a ser el concierto de naciones en Europa que va a dominar lo que quedaba del siglo XIX. Eso será el 26 de septiembre de 1815 en París. ¿Quiénes lo firman? Lo firma Rusia, por un lado, Austria y Prusia. Estas tres potencias continentales, que de alguna manera son los grandes vencedores de las guerras napoleónicas, se ponen de acuerdo y dicen vamos a unificarnos en torno a lo común, que era lo común para estas monarquías, que eran monarquías absolutas, y era una alianza santa porque todos eran cristianos, o su basamento, digamos, el sustrato bajo el cual se sostenían esas monarquías era por el derecho divino de los reyes, ¿sí? La famosa sangre azul, todo esto que se seguía desde la Edad Media, ¿no? Entonces, observen algo muy interesante. En esa Santa Alianza hay dos ausencias bien notables. La primera, el Reino Unido, Inglaterra, ¿sí? Inglaterra como tal, el Imperio Británico. Y la otra, los otomanos, el Imperio Otomano. Los otomanos, pues lógicamente no eran cristianos, no podían ser cristianos, ¿sí? Y el Reino Unido era visto, a pesar de que fue también triunfador en el ciclo de guerras napoleónicas, era visto como un peligro para las monarquías absolutas, porque de alguna manera era una monarquía que le daba mucho protagonismo al Parlamento o a las instituciones liberales. Entonces aquí vengo a la caracterización de esa Santa Alianza, que además de que tenía una esencia cristiana, consagra lo que ellos llaman, y aquí viene por qué es importante entender el emerger de la Santa Alianza, el derecho a la intervención. ¿Por qué? Porque la Santa Alianza asume que una vez vencido Napoleón, había que erradicar esos pensamientos radicales del liberalismo y que había dejado la estela, que había dejado la ilustración. Y entre las primeras tareas que se propone en la Santa Alianza era consolidar la restauración monárquica de Francia, que es lo primero que se acuerda en el Congreso de Aquisgrán, una de las primeras cosas que se acuerdan, y la restauración borbónica en España, que va a tener lugar precisamente en 1823. Es uno de los proyectos fundamentales de la Santa Alianza. Acabar con los rebeldes liberales que habían hecho curar la Constitución de Cádiz al rey de España. Y restaurar el absolutismo. En ese contexto, también, además del derecho de la intervención, de los valores del cristianismo que unifican a estas monarquías, también se da otro principio de realismo político, para usar un término contemporáneo, que es la contención a la Gran Bretaña. Contener de alguna manera era ya una potencia que venía acaparando los mares, acaparando el comercio, presencia en Asia, presencia en África, pretensiones en América, y ellos se plantean como potencias continentales de la Santa Alianza contener de alguna manera a la Gran Bretaña.
Ahora bien, en este contexto, el señor Monroe proclama la frase América para los mexicanos. Y hay que decirlo porque yo soy de los que piensan que hay que hacer honor a la verdad y a la historia. Es decir, para poder entenderla y poder tener una perspectiva enfocada desde donde estamos mirando la que es uno. Fue una postura bien recibida en la época de tanto en Norteamérica como en América Meridional, como diría Simón Bolívar, las repúblicas americanas del sur, que trataban de consolidar su independencia contra España. ¿Y por qué fue bien recibida? Porque el planteamiento de Monroe era muy sencillo. Cualquier amenaza extracontinental, cualquier amenaza de cualquier potencia europea, fundamentalmente europea, que pretenda hacer alguna acción militar, política o incluso económica en América, no es bienvenida. Y Estados Unidos la va a considerar como una agresión así. Así se le hiciera en Argentina, así se le hiciera en México. Entonces, claro, los patriotas de esa época, que estaban en los campos de batalla todavía, pues dicen, bueno, nos ganamos un aliado. Esa fue la misión, pues tenemos un aliado. Y de hecho, haciendo nuevamente honor a la verdad histórica, una de las cosas que habían precedido a la doctrina Monroe había sido el reconocimiento oficial de los Estados Unidos a las nuevas repúblicas sudamericanas en 1822, por instrucciones del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, no podemos pensar que en ese momento Bolívar y estos patriotas latinoamericanos podían ver esto como pues, una amenaza. En ese momento. Entonces, esto nos lleva a que esa América para los americanos va a tener luego una evolución en el cuerpo intelectual y burocrático de lo que estamos, que la va a ir moldeando y la va a ir transformando y le va a ir dando forma a que ahora sí sea una colocación intelectual de imperialismo sobre el resto de la República. Entonces, bueno, de aquí pasamos a la interpretación que en el tiempo y en el análisis se le ha dado al famoso América para los americanos. Entonces la podemos situar en tres interpretaciones concretas. La primera, la interpretación aislacionista. ¿Qué quiere decir la interpretación aislacionista o de aislacionismo de la América para los americanos? Que los estadounidenses entienden que en esa frase América no es más que Estados Unidos y que los americanos son solo ellos. Entonces, dicen, pues, quienes interpretan esta doctrina de esa perspectiva, que no es más que el esbozo que hacen los políticos estadounidenses de que a nosotros solamente nos interesa a nosotros y lo demás sale. Que ojo, no es extraño ver en distintos episodios de la historia de Estados Unidos que esa ha sido pues la orientación filosófica del gobierno, mirarse hacia adentro y olvidarse del entorno. Ser gobiernos muy de mirada hacia adentro. Esa es la primera interpretación que se le puede dar, connotación que se le puede dar a la doctrina. Luego hay otra interpretación que es la interpretación hemisférica o tesis de los dos hemisferios o de las dos esferas. Que digamos que desde mi punto de vista va a ser la interpretación que va a ser la semilla o el génesis del panamericanismo que ya lo voy a tratar
en mi última parte de mi intervención. En esta interpretación hemisférica, América para los americanos quiere decir que América debe ser un ente geopolítico independiente y diferente al antiguo continente, distinto de Europa. Un espacio de americanos. Y este sustrato es lo que va a alimentar en las dos últimas décadas del siglo XIX la construcción o la elaboración del panamericanismo impulsado por Washington. ¿Okay? Y defendido todavía por los grupos del poder que están en Washington. Es el cimiento de la frase el primus inter pares, que es la frase latina que quiere decir el primero entre iguales. ¿Okay? Y luego viene la tercera interpretación, así con más vigencia, con más carnita, que está la interpretación bajo la cual va evolucionando la doctrina Monroe. No se queda en el inocente Monroe del Estado de la Unión un diciembre de 1823 diciendo América es para los americanos, sino que se le va sumando otra serie de principios, reflexiones, ideas, sistemas que va incorporando distintos presidentes y actores políticos de los Estados Unidos. Y es la tesis de la doctrina Monroe bajo una interpretación imperialista, que es concebir o ver a los Estados Unidos de América como un ente que encarna a la América misma y como un espacio, y el resto de la América como un espacio donde ese ente se tiene que desarrollar y formar, como esa locomotora que va avanzando y va cubriendo un poco a la ausencia de aquellos, y ya voy a hablar también de eso, con la conquista del medio del lejano oeste, la conquista de esas vastas extensiones y praderas que en algún momento se les arrebató a México y ellos la van colonizando y poblando, ¿sí? Y asumiendo que la moral protestante y la visión del pueblo angloparlante era civilizada frente a los que eran, digamos, los descendientes de los españoles y los indios, que para ellos eran lo mismo. Entonces es un poco la visión de esa interpretación imperialista. Ahora, ¿por qué es importante? Pero antes de eso, hay algo muy importante que debo mencionar que deliberadamente lo salté, que es que John Quincy Adams, a pesar de que hice pues, todo este introito de puntualizar la naturaleza de la doctrina Monroe, ¿no? No era tan inocente tampoco, porque en el año de 1818 a 1819 tiene lugar un acontecimiento muy importante en la historia. Yo diría un poco invisibilizado, pero sin duda, y creo que el compañero de Cuba podrá reforzar un poco eso, o no, pero es determinante. Y es que la presidencia del señor Monroe, Estados Unidos encabeza de una figura que luego va a tener un rol protagónico en la historia de los Estados Unidos, que es Andrew Jackson. Es una figura que acá de este lado lo conocemos muy poco, pero es el hombre que se va a encargar de prácticamente exterminar a todas las tribus indígenas que quedaban en el sudeste de los Estados Unidos. Toma la Florida española y se hacen de toda la Florida española. Y eso cierra la fachada atlántica de los Estados Unidos que conserva. Y la toma de la Florida es decisiva
para la consolidación del proyecto geopolítico estadounidense. España trata vagamente de recuperarla, pero está entrampada en dos procesos históricos, que es la lucha contra los patriotas en Sudamérica y en Centroamérica, y la lucha que ellos liberan allá con la revolución liberal en España, la rebelión de Riego, ¿sí? Entonces se pierde la Florida en España, o para el mundo hispanohablante, y pasa a la esfera de los Estados Unidos en cabeza de Andrew Jackson, que posteriormente va a ser presidente. Ese es un hecho muy importante. Entonces, tampoco es que no lo realizamos. Por eso pongo el abanico de todas las interpretaciones y visiones que se desprenden de la doctrina Monroe y que ya tienen efectos prácticos bajo la misma presidencia del mismo Monroe. Aunque la primera invocación real que se da de la doctrina Monroe no va a ser sino hasta 1845, cuando James Knox Force, también presidente de los Estados Unidos, ante algunos movimientos de España consolidando su presencia en Puerto Rico y en Cuba, y también los ingleses avanzando en el Caribe, hace o invoca la doctrina Monroe, pero guardan silencio para que vean cómo Estados Unidos se mueve en dos aguas. Ante España e Inglaterra marcan posición, invocan la doctrina Monroe en 1845 y 1848, pero guardan silencio con la invasión de Francia. No dicen nada. Dejan a México solo. Entonces ahí ya vamos pintando cómo, vale la redundancia, pinta la famosa doctrina Monroe. Ahora vamos a hablar de la articulación y la evolución de la doctrina. ¿Qué articula y qué complementa la doctrina Monroe para que hoy por hoy podamos decir que sin duda es una expresión de la hegemonía o del imperialismo de los Estados Unidos sobre el resto de las repúblicas de América? Bueno, hay 1, 2, 3, 4 claves importantes prácticas que se dan en distintos momentos históricos de los Estados Unidos, pero que vienen a encarnar y a darle forma a la doctrina Monroe y una continuidad histórica. La primera es el destino manifiesto, que se da en un marco muy especial entre 1840 y 1845, donde se crea todo un imaginario de que Estados Unidos era una nación bendecida por la providencia para crecer y expandirse por todo el orden del campo. Esta visión, por la voluntad de Dios, es una visión que está alimentada por una especie de predestinación y coincide con una época que los historiadores llaman de la historia de los Estados Unidos como el Gran Despertar, o la época de los púlpitos, donde surgen toda una serie de iglesias y de predicadores y de hombres de púlpito, y dicen que Estados Unidos es como una especie de nueva nación elegida por Dios. Y son bíblicos prácticamente, o con inspiración bíblica. Y esto se asienta en toda la media, en todo el inconsciente colectivo de los colonos norteamericanos, que son los que entran a Texas y van rumbo a California. Y todo esto, toda una ola, digamos, casi fanática, vamos a decirlo, de ir por una construcción de una nueva sociedad donde Estados Unidos era digamos, el vehículo civilizatorio. Entonces, ese destino manifiesto que tiene como una especie de inspiración bíblica, de predestinación, de sentido de excepcionalidad, de asumir de que Estados Unidos es una nación excepcional e irrepetible, y que están viviendo una coyuntura histórica
y que ellos eran los protagonistas de esa conjuntura histórica en el suelo americano. ¿Sí? Una especie de nueva Jerusalén, vamos a decirlo así. No quería usar ese término, pero digamos que para graficar un poco lo que es ese sentimiento que se hizo masivo entre los estadounidenses. Eso luego eso es capitalizado por los políticos de Estados Unidos. Eso tiene un break, que es la guerra civil, donde ellos tienen un gran drama interno como nación, una fractura. No voy a entrar en eso porque podríamos aquí hacer una cosa, amanecer, solo una conferencia de la guerra civil de los Estados Unidos. Pero ellos tienen ese paréntesis, pero luego que ellos terminan la guerra civil, viene un despertar comercial industrial y se montan en un tren desarrollista, mercantilista, donde ya Estados Unidos se perfila como una potencia económica. Y entonces, ya ahí ellos ya van por salvo, ¿sí? Vamos a decirlo así, van a por ellos. Y entonces donde viene un punto de quiebre, que es la guerra entre Estados Unidos y España, donde las dos primeras víctimas son Cuba y Puerto Rico, que allá venían con procesos de independencia autónomos propios, liderazgos propios, y Estados Unidos irrumpe en la historia de sus países como protagonista. Y en ese contexto se da el famoso Coriolanus en 1904, que está basado, no voy a profundizar mucho porque ya pues, pero sí estoy dando estos puntos para ir delineando cómo la doctrina Monroe va conglomerando, cómo va diseñándose y complementándose con las nuevas tesis que van uno tras otro gobierno o otro periodo histórico de los Estados Unidos. El coronario Roosevelt con la tesis del gran garrote y la diplomacia de la carretera. Claro, si tienes un problema, no te preocupes, te mando los buques. Y ahí arreglado. Entonces, o también conocido como la tesis del garrote y la zanahoria, ¿sí? O la diplomacia de la comunidad. Luego viene la doctrina de la seguridad nacional que viene a complementarse con la tesis del marcatismo del anticomunismo. Ya en el siglo XX hay un paréntesis que es la política de buen vecino de Franklin Delano Roosevelt. Pero claro, eso también tiene una lógica. La política de buen vecino se da en el periodo de la guerra contra las potencias del eje. Y como en América Latina, aunque se piense lo contrario, había uno que otros simpatizantes por allí del eje, entonces había que llevarse bien con todo el mundo y que no subiera nadie por allí en América Latina que se fuera a alinear con las potencias lideradas por Alemania. Entonces, Estados Unidos hace un paréntesis, pero una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, entonces diseñan la doctrina de la seguridad nacional y el marxismo con un acento anticomunista, cuyo propósito no era más que evitar la expansión de cualquier idea de corte socialista o comunista. Y esto fue a sangre y fuego. Tampoco voy a profundizar en esto. También podríamos hacer todo un seminario de lo que fueron esos periodos posteriores a la culminación de la guerra y la guerra. Entonces, yo para terminar ya, en la última parte, ya la recta final acá, no quiero aburrir con disertación, digamos, muy anecdótica, pero sí quiero, antes de cerrar esto, hacer una distinción que es muy importante y que muchas veces en los espacios de reflexión y de pensamiento crítico no lo tenemos como muy bien delineado o a veces como algo difuso. Hay que entender que la doctrina Monroe básicamente va a ser, como ya lo mencioné, el simiente de la visión del panamericanismo, que se ha vendido como algo inocente, la unión de todo desde Alaska hasta la Patagonia, ¿sí? Pero
no es más que una visión contrapuesta a lo que realmente es la doctrina integradora que impulsamos desde acá, que es la que esboza Simón Bolívar magistralmente en la Carta de Jamaica y en el discurso de apertura. Que muy bien, estoy de acuerdo, dice Bolívar, que nos vendamos todo lo que hemos luchado por la libertad en este lado del hemisferio, pero cuidado, porque no todos pensamos igual. Hay unos que se creen más grandes que otros. Y entonces Bolívar hace unas prevenciones donde explícitamente viene la ruptura, esa es la ruptura conceptual con el general Santander en el proyecto Gran Colombiano, que Bolívar pide expresamente que el 7 de diciembre, una vez ganada la batalla de Ayacucho, de 1824, se convoque el Congreso Cristiónico de Panamá, pero que expresamente no se invite a los Estados Unidos de América ni al Brasil. Porque para Bolívar, básicamente, el proyecto de unidad estaba basado en la idea republicana. Y en una idea donde predomina la unidad y la independencia y la igualdad entre las naciones. Vamos a unirnos, pero todos somos iguales. Porque todos hemos dado sangre. Esa era la idea. Y es la esencia que se mantiene hoy en día del bolivarianismo. Es lo que distingue el bolivarianismo del primus inter pares del país. Entonces, cuando se quiere asociar el panamericanismo a la integración latinoamericana, no es igual, ni se come con lo mismo, me disculpan la expresión, porque las bases están bien marcadas y son bien distintas. Entonces, fíjense una cosa, tenemos el bolivarianismo por un lado, gozado en 1824, con el Congreso de Panamá en 1826, obviado. Viene la ruptura de Bolívar y Santander porque Santander, quien oficia desde Bogotá las invitaciones, se toma la licencia de invitar a los estados a firmar Venezuela, en contra de la opinión del gobierno. Entonces invitamos a los estadounidenses a esa fiesta, donde en la visión geopolítica de Bolívar no debían estar. Entonces, tenemos por un lado la visión de unidad, independencia y igualdad entre repúblicas, aglutinadas en una gran nación de repúblicas. Idea de Bolívar. Básicamente, una unión de esencia latinoamericanista, es decir, los países latinoamericanos, los que habíamos sido colonizados por las potencias europeas latinas, ¿sí? Haciendo una distinción por el mundo angloatlántico. Habría que, no voy a profundizar porque ya hay otros temas de otra profundidad, pero Bolívar tenía eso muy claro, a pesar de que lo acusan, y hoy en día he escuchado mucho eso, que lo acusan de agente inglés. Falso. Él admiraba mucho la institucionalidad inglesa, pero tenía claro que los latinoamericanos tenemos un sentir, un ser y una constitución, vamos a decir, como pueblo, distinta al mundo angloatlántico. Obviamente es algo que ni en esa época y hoy en día no es muy políticamente correcto decirlo, pero bastan los hechos, que el mismo Bolívar esbozó quiénes eran los invitados a esa fiesta de Panamá. Luego se da de que en esta esencia latinoamericanista se dan unos intentos de Congreso de Unión Hispanoamericana que tienen lugar el primero de Panamá, luego en 1847, 1856 y 1865, donde Perú, México, se me está escapando, no sé si, creo que Argentina, tuvieron un protagonismo muy importante en tratar de rescatar un poco esa idea de Bolívar. Eso luego, por distintas circunstancias que vivieron nuestros países, pasa a no ser prioridad. Y ahí luego, en 1889, donde Estados Unidos ya consolidado y ya listándose parafraseando un poco a Martí, para abalanzarse con fuerza sobre el Caribe y el resto de América, para lanzar sus garras
más allá de esos territorios que ya había consolidado, ellos lanzan en 1889 la primera conferencia panamericana. Y el panamericanismo, dirigido por Washington, trata de esbozar o de crear una legislación y una diplomacia hemisférica. Ahí nuevamente, doctrina Monroe, hemisférica, siempre dirigida y regida por Washington. Y ahí nace la Unión Panamericana de la Salud, la Unión Postal Panamericana y una serie de instituciones que no voy a profundizar, pero que nos llevan hasta la Constitución de la OEA en 1948 en Bogotá. Entonces, y ya nuestros países, de alguna manera, pues nos sumamos a ese baile después de haber vivido un siglo XIX, un inicio del siglo XX, muy accidentado, con guerras civiles, con un poco, cada país latinoamericano tuvo después de la independencia un proceso de consolidación nacional muy traumático. Entonces no estábamos como pensando mucho en integrar, porque primero teníamos que organizar. Entonces cada país en América Latina vive su drama, ¿no? Y aquí nuevamente podríamos hablar de cada capítulo de esa historia que va de mediados del siglo XIX hasta entrado el siglo, hasta las primeras 2 décadas del siglo XX. Estados Unidos, viendo eso ya sintiéndose consolidado, triunfador contra España, dominando Cuba y Puerto Rico, y con vocación de entrar a Centroamérica, entonces ya se propone formalizar esta especie de yo soy el primero y yo soy el que voy a dirigir cómo se va a organizar América. Entonces, ya aquí cerrando, porque como la historia se sigue escribiendo, en los últimos 20 años ha habido un despertar de la idea de Bolívar, de que la unión no era así como nos enseñaron desde los pasillos de la OEA, sino que era de otra manera. Y allí es donde valientemente nos propusimos, o la región se propuso, el surgimiento de iniciativas como la CELAC, UNASUR y el ALMA, con una naturaleza muy distinta a lo que venía esbozándose en el Panamericano. Y ese es el punto de ruptura donde nos encontramos. Entonces, finalmente, pues quiero agradecer la atención. Ha sido para mí un placer un poco compartir estas ideas. Creo que de todas maneras sería valioso, pues vamos a escuchar a los compañeros del panel, pero también sería valioso que pues, siguiéramos complementando un poco esta idea en relación a la actualidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Robinson. A continuación, pues hice muchísima mención a México, bastante, sobre todo que en 1823 México tenía una posición muchísimo mejor que la de los mismos Estados Unidos de Norteamérica en diferentes condiciones. Y pues bueno, entonces a continuación, la embajadora de los Estados Unidos mexicanos, Marta Patricia Cruz. Pues muchas gracias por su disertación, maestro. Muy interesante. Yo creo que deberíamos hacer una cátedra sobre la historia de los Estados Unidos, porque muchas veces desconocemos cosas y es importante pues contextualizar. A México le ha tocado pues la parte más difícil porque pues tenemos una frontera y una integración fuertísima. Tenemos 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Es decir, 126 millones en México y 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Que son importantísimos para la economía mexicana. Importantísimos. Estamos hablando de una captación de más de 60,000 millones de dólares al año que entran al país.
Eso es muy importante para nosotros. Y bueno, pues quien verdaderamente consolidó nuestra independencia fue el presidente Benito Juárez, que le tocó precisamente la invasión que sufrimos de los franceses. Pero yo le quiero recordar aquí al historiador que había un acuerdo de 3 países para invadir a México. España, Inglaterra y Francia. Y Estados Unidos sí intervino para disuadir a España y a Inglaterra. Francia no la pudo disuadir porque Francia tenía otros intereses sobre nosotros. Me llama mucho la atención un mapa que está aquí en San Carlos, en el Palacio de San Carlos, donde está nuestro continente dividido no por estados, sino por las riquezas naturales. Es un mapa impresionantemente hermoso y es la visión que tuvieron siempre los europeos cuando llegaron a nuestro continente. Está perfectamente definido las cordilleras, las selvas, y un montón de barquitos llegando. Es un mapa muy interesante que les recomiendo que lo veamos, porque ellos en el Palacio de San Carlos, aquí donde está la Cancillería, es muy interesante porque esa visión que han tenido siempre los europeos sobre nuestro continente, pues es básicamente por nuestros recursos naturales y lo siguen manteniendo. Llegan a nuestros países, ahora ya constituidos, 200 años después, y siguen saqueando nuestros recursos, no con una visión integradora humanitaria, sino con una visión pues, codiciosa, inhumana, golpes. O sea, es tremendo, es una visión muy tremenda. A nosotros nos toca contener a Estados Unidos en sus ambiciones constantes y permanentes de querer invadir nuestro territorio. Y lo manifiestan verbalmente. Últimamente con el presidente Biden no ha sido así. El presidente López Obrador ha tenido conversaciones muy fuertes con él en relación a cómo se comporta Estados Unidos con México y con el mundo. Y esto lo ha llevado a él a plantear esta realidad mexicana, esa integración económica que tenemos tan fuerte, esa integración territorial, se quedaron con la mitad del territorio, pero ese territorio estaba habitado, o sea, no estaba deshabitado. Entonces hay mucha gente mexicana que se quedó del otro lado de la frontera, aparte de la que ha migrado durante todos estos años. Y la integración económica con el Tratado de Libre Comercio ha hecho que Estados Unidos dependa económicamente de nuestra mano de obra. Aunque han impuesto muchas políticas, como con lo que vivimos todos los países latinoamericanos, el mantenimiento de nuestra agricultura, para que nosotros importemos los productos de ellos o de otros países. Y lo que nos está costando reconstruirlos. Pero aún así, o sea, con estos embates de Norteamérica y esa doctrina que se quiere imponer, mi presidente ha hecho una propuesta muy audaz que tiene que ver, pues no sé si, yo creo que vale la pena que lo discutamos porque para nosotros es una realidad esa integración con Estados Unidos. Mi presidente ha hecho una propuesta de que todos los países de América tenemos que sentarnos en la misma mesa para cooperar entre nosotros y tratarnos en dignidad desde el más pequeño, que puede ser el INC, hasta los Estados Unidos, todos en la misma mesa para hablar de nuestros problemas y de cómo vamos a cooperar para salir adelante. Más que tener un discurso de confrontación, es una invitación a Estados Unidos para que se sienten en la misma mesa y cooperen con los países que
están expulsando migrantes, porque a ellos les preocupa mucho ese problema. El tema de la movilidad humana es un reto y ponen a México a contener esa ola migratoria que es prácticamente incontenible, y quieren que México la contenga con violencia, sus fronteras. Y México está proponiendo a Estados Unidos que ayuden y que cooperen con los países latinoamericanos, invirtiendo en los países latinoamericanos para promover el desarrollo y que la gente no tenga que salir de sus países. México está cooperando actualmente con dinero, presupuesto americano, porque Estados Unidos no ha puesto $1, con Guatemala, con Honduras, con El Salvador, con Cuba, con unos programas para promover el desarrollo en sus países. Es el programa Sembrando Vida, con Construyendo el Futuro, y aquí en Colombia vamos a participar también de lo que tenemos en muchos países, Escuelas México. Aquí en Colombia vamos a tener esos 3 programas de cooperación. Y se le está pidiendo a Estados Unidos, que nos presiona la fuerza cada vez que puede, que cooperen bien como hermanos, digamos, es un discurso de la buena fe, a lo mejor podrá sonar ingenuo, pero es realista. ¿Y cómo vamos a contener esta situación con Estados Unidos? Nosotros tenemos 200 años tratando de unificarnos como América Latina y siempre nos hemos tenido de saboteadores y siempre han tenido aliados internos en nuestros países para que no nos juntemos los latinoamericanos. Podemos hacer una gran presión los latinoamericanos para que Estados Unidos modifique su visión hacia América Latina. Que no nos vean como su botín permanente, que empiecen a vernos como lo que somos, sentarnos en dignidad, podemos vernos como hermanos, a lo mejor él es el hermano más fuerte y más malvado, pero pues ahí está, es una realidad para nuestra historia. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de los Estados Unidos y es la forma como se forma el Estado norteamericano. El presidente Biden no es el que manda en los Estados Unidos. Son las grandes corporaciones transnacionales las que imponen sus decisiones, no es el presidente. Yo he seguido con mucha atención la relación del presidente con el presidente Biden. Y siempre que se reúne el presidente Biden con el presidente, llega y lo presiona con el tema del narcotráfico y la migración. El narcotráfico, el presidente siempre le contesta, pues dejen de meter armas a mi país. Ustedes son los que les venden las armas a los narcotraficantes. Y Biden, por primera vez, hace un par de meses, lo planteó ante el Congreso norteamericano y les dijo, siempre que voy a México, el presidente me pide que dejemos de meter armas en los países latinoamericanos. Pero con las compañías armadoras comercializadoras no hay manera de detenerlas y pues, los narcotraficantes llegan y compran las armas como si fueran zapatos, dulces, y las meten a nuestro país. Por supuesto que sí. Colombia, porque nosotros planteamos una propuesta a América Latina de que nos apoyen en una demanda que tenemos contra estas compañías para que dejen de vender armas en los países donde está prohibido el uso de las armas que son de uso exclusivo del ejército. Ningún país se nos ha sumado. En cada estado latinoamericano con Estados Unidos de Norteamérica para fortalecer nuestras visiones y apoyarnos, que es lo que estamos haciendo. Como México creo que estamos teniendo una postura pues realista, porque pues no podemos dejar de ver que tenemos 40 millones de compatriotas allá. Todo Colombia es
toda la población de Colombia que estuviera en Estados Unidos, imagínense, es de ese tamaño el peso. Entonces yo, pues, los invito a que reflexionemos, que sigamos reflexionando, que sigamos conversando y que compartamos. En las reuniones que tenemos con los diplomáticos, yo siempre lo menciono, estas cosas, porque siempre tienen que salir estas conversaciones, ya sea en foros o en reuniones con diplomáticos, y pues tenemos que mencionar las cosas como son, porque así tiene que ser, porque la diplomacia no es poker face. La diplomacia es para hablar entre los representantes de los estados del mundo y que digamos las cosas con sinceridad y tratemos de resolver los problemas del país. Eso es pues, lo que estamos haciendo acá en Colombia y aprovechamos la relación que tenemos con todos los representantes de 80 estados que están instalados, radicados en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Realmente muy esclarecedor el panorama, ¿no es cierto?, de cara a este presente y este futuro que estamos viviendo. A nosotros nos gustó muchísimo el discurso de posesión del presidente Gustavo Petro. En primer lugar, su primer acto que hace es tomar la espada de Bolívar. Una espada usada en batalla, a diferencia de la espada que está en Venezuela. Pero fundamentalmente habló de la integración latinoamericana y caribeña, pero también con una visión, la que está planteando, ¿no es cierto? Una integración ya en acciones más concretas, como por ejemplo la creación de una red eléctrica continental, porque Estados Unidos, a pesar de todas sus fuentes petroleras, del fracking y todo esto, Estados Unidos tiene carencia de energía en varios de los estados. Energía que nosotros le podríamos suplir a él. Y también me llama la atención es porque pues, Estados Unidos es ahora quien tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias de este mundo, pues sí, de este mundo en donde ya estamos hablando de una descarbonización, en donde la humanidad se está uniendo en la lucha contra el cambio climático, en la búsqueda de la paz a nivel mundial, y que digamos ya estamos nuevamente tomando las banderas de la razón y de la iluminación. Entonces, eso es muy importante. Estados Unidos tiene que dejar de un lado y replantearse nuevamente esa política de obtener, ¿no es cierto?, de querer dominar, de querer imponerse, como se ha visto muchas veces, y tienen que empezar a adoptar una posición más entre iguales, de lo que realmente es ideal. Bueno, a continuación vamos a darle el uso de la palabra a Karen Rodríguez, consejero político de la Embajada de Gracias. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros presentes. Al historiador, la embajadora de México, mi esclarecedor. Y bueno, me toca hablar de Cuba, ¿cierto? Me toca Cuba. Y no puedo dejar de empezar sin hablar de uno de los hombres más grandes del siglo XIX, uno de los pensamientos políticos más grandes, José Martí. José Martí, que dedicó toda su vida al antiimperialismo, toda su vida a luchar por la unión de este continente, que era para él muy importante la unión de Latinoamérica, ¿sí? Y tan es así que un día antes de morir, justamente un día antes de morir, le escribe una carta a Manuel Moncada que dice: yo estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimo en realizarla, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se entienda por las Antillas, los Estados Unidos, y caigan con más fuerza sobre nuestros territorios américanos. Viví en el monstruo y le cocinan entrañas. O sea, y ni honra es la de David. Martí toda su vida luchó por la unión de este continente y todos sus esfuerzos los dedicó a él. Pasaron años y ya en el 1800, o sea, mejor dicho, en el 1886 en una conferencia internacional
en Washington, él tiene una claridad total de la expansión de los Estados Unidos sobre el continente. Sí, transcurrió el tiempo. Y ya para el año 98, el 90% de la economía de Cuba era estadounidense, totalmente americana. Habían ocupado prácticamente todo el país. Gobiernos entrevistas regados a los Estados Unidos hasta que llegó en el Congreso la aprobación de la enmienda plata y estamos hoy en día todavía trabajando ese resultado en la base naval de Montal, que la tenemos hasta este minuto en nuestro país. Años pasaron y llegó la revolución bolivariana, perdón, la revolución cubana. La revolución cubana con Fidel Castro, otro de los grandes hombres del siglo XX. Ya con la revolución cubana esto no cesó, continuaron las presiones de los Estados Unidos, vino el ataque de Playa Girón, vino la explosión del barco La Cubre para tener un motivo de intervención en nuestro país, lo cual no se logró construir. Y todo transcurrió en todo ese periodo de tiempo de lucha, de batalla incesante contra nuestro país, la cual hemos enfrentado históricamente hasta este minuto. Una entrega de nuestro comandante de antiimperialismo igualmente, de internacionalismo, nos acusaron de explotar revolución, nos acusaron de colonizar África. Y Fidel lo dijo en su discurso. Nos llevamos hasta el último muerto nuestro en Angola, lo regresamos a Cuba, a cambio de nada, finalmente. Y ese es el resultado de todos estos años, más de 100.000 millones de dólares como consecuencia del bloqueo a nuestro país, que no cesa, que sigue hasta este minuto y que nosotros históricamente estamos luchando a pesar de las necesidades, de las vicisitudes, de las presiones de los Estados Unidos. Nos hemos mantenido victoriosos con la frente en alto y seguiremos adelante y seguiremos apoyando todas las causas justas del mundo a cambio de nada y seguiremos impidiendo que los Estados Unidos puedan lograr su objetivo, ya no solamente en Cuba, donde puede alguien querer expandir su territorio. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a darle el uso de la palabra a Carlos Pino, en representación de la Embajada de la República Bolivariana en Venezuela. Para un saludo en nombre del embajador. Carlos Martínez. Gracias a mí, gracias a la producción de este evento. Un cordial saludo del señor embajador de la República de Venezuela, Carlos Martínez, y referirme brevemente a que la doctrina Monroe realmente hemos sido, a pesar de que ha sido todo el continente, Venezuela ha sido una de las grandes desconcentradas y a 200 años de la doctrina estamos viviendo una situación peligrosa con el Esequibo. Porque desde la época de la independencia, tanto Estados Unidos como la corona británica y en este momento la ExxonMobil han querido hacer un despojo del territorio venezolano, a lo cual nos hemos opuesto históricamente con fundamentos de toda especie. Y esperamos que este próximo 3 de diciembre, de mañana, con un referéndum, daremos una demostración de que el pueblo venezolano se opone a despojos de un territorio que nos pertenece y que con las jugarretas de una petrolera como la ExxonMobil ha pretendido extracción de minerales en ese territorio, pero lo más peligroso aún es con la complicidad con el sur instalar bases militares en ese territorio.
y daremos al mundo una demostración de fortaleza, de unidad y de oponernos a esta pretensión como es arrebatarnos el nacimiento de la República. Les agradezco la invitación. Bueno, hay dos cosas que no podemos dejar pasar por alto. Una es expresar en este evento, como en cualquier otro en el que nos encontremos, solidaridad con el pueblo de Palestina. Es muy importante esto porque hay miles y miles de niños, de civiles, que han perdido sus vidas a causa de la avaricia y de la ambición de unos pocos. Entonces es algo que nos duele, nos tiene que doler a todos, porque pues eso también es ese expansionismo y esa manera de ver las cosas en donde la vida humana no vale nada. Eso tiene que terminar y tiene que imperar sobre todo, y esto lo digo acá desde Colombia, donde nuestro presidente ha expuesto una visión de país, un proyecto político de país, como es Colombia, potencia mundial de la vida, y es que pongamos a la vida en primer lugar en todas las instancias. Y en segundo lugar, en Venezuela, Carlos hacía mención a la ExxonMobil, ¿cierto? Que es quien está promoviendo todas estas actuaciones en contra de la integridad territorial de Venezuela en el Esequibo, y la embajadora de México hacía mención también a que en Estados Unidos es gobernada por empresas, por grandes corporaciones, como estas corporaciones petroleras, y que creo que tenemos que mirar la democracia y todo este tema que planteamos de los pesos y los contrapesos, también tenemos que mirarlo de cara a la realidad actual de nuestros países, donde tenemos varios poderes que están por fuera de las instituciones democráticas. Uno son esos poderes corporativos y otro el poder de los medios de comunicación. Hay que ponerle contrapesos institucionales y democráticos a estos grandes grupos de poder. Y ya para finalizar, aquí tenemos a Gabriel Aguirre, representante para América Latina y el Caribe de la Fundación World Below World. Entonces, Gabriel, él fue la persona que inspiró realizar este foro, y pues lógicamente como Centro de Alianza Musulmana nos unimos a este esfuerzo. Entonces, Gabriel. Bueno, muchas gracias, David. Muy buenas tardes para todos. Realmente esto fue una iniciativa del Centro Bolivariano de Promoción Humana de World Beyond World. Aunque a mí me gusta más decirle en español, mucho más allá de guerra. Por supuesto, agradecerle inicialmente a los espacios, con su presencia acá. Robinson, igualmente, el compañero de la casa, siempre que lo ha hecho una sentencia extraordinaria. El compañero acá de la sistemática de Cuba, acreditada aquí en Colombia, y por supuesto, para los fines de Venezuela, acá en Colombia, que siempre ha sido una amigo de nosotros, una percepción. Y por supuesto, agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes que se han hecho hoy presentes a este espacio. Sabemos que es un sábado, horas de la tarde, un horario no convencional, en el que podemos atender particularidades personales, familiares, etc. Pero bueno, realmente agradecemos la disposición, la compañía que nos han hecho. Nosotros este evento lo hemos promovido a nivel mundial, y hemos dicho principalmente que el objetivo de este conjunto de iniciativas y de acciones que hemos desarrollado tiene que ver, o tiene el interés principalmente, de enterrar la doctrina. Es decir, han transcurrido 200 años de una doctrina caduca, de una doctrina que ha servido como el punto de justificación de más de una treintena de intervenciones militares también en nuestro continente. Y el nombre de nuestro evento también tiene una particularidad, ¿no? Bolivarianismo versus montoísmo. Inclusive
recibía una observación de uno de los compañeros de la Comisión Social y me decía, bueno, ¿qué es el liberalismo? Desde una perspectiva lingüística, etc. Yo le decía que sencillamente el liberalismo tiene que ver exclusivamente desde la doctrina militar y de la estrategia militar aplicada en los procesos de liberación de los continentes. El liberalismo tiene que ver con la idea plasmada en ese Congreso Económico de Panamá en 1996, el cual nos hacía referencia Robinson, precisamente de la igualdad política de las naciones, de la necesidad y la importancia de una reforma social basada en la paz y en la libertad, de la importancia de defender el principio de independencia, de no intervención y de no intromisión. Estamos hablando de un planteamiento que ocurre 3 años transcurrida la proclama de la doctrina Monroe. Es decir, en la idea y el pensamiento bolivariano estaba más que claro sobre la necesidad, efectivamente, de avanzar en estos principios: libertad, paz, intervención, independencia y de justicia social. Se propone en el Congreso Económico de Panamá, la reforma social se hace con ese planteamiento. Y yo creo que básicamente el tema de la doctrina Monroe es una gran hipocresía al mundo, sobre todo porque ese basamento de la ley americana, el principio de intervención sobre los asuntos del continente por parte de las potencias extranjeras, principalmente europeas, queda plasmado en los hechos de la historia. Es decir, con la invasión a las Malvinas en 1833, 10 años tras ocurrir la proclama de la doctrina, el presidente de Estados Unidos no actuó, absolutamente nada. Por el contrario, en 1948 invadió el territorio mexicano y se hizo con el 55% del territorio mexicano. No solamente eso, en el 62 al 77, durante la ocupación francesa, también no actuó con base a la defensa de los principios de nuestro continente. Pero yo creo que la doctrina Monroe probablemente se agudiza, es una posición muy particular, con el contrario. Es decir, esa proclama del 1904, donde efectivamente ya Estados Unidos decide el proceso de intervención directa sobre los procesos internos. En el caso, porque hay una cosa que es muy interesante también para revisar, y es que cuando se proclama la doctrina Monroe y también se refiere se utilizan 2 palabras importantes. Siempre que sean procesos o intervenciones que amenacen la paz o la seguridad de Estados Unidos. ¿Cómo se utiliza el tema de la paz para justificar una doctrina militarista, intervencionista, agresiva, que existe en nuestro continente? Pero que además no ha cesado en su proyecto histórico. Hay que recordar, por ejemplo, y quizás aquí también es algo importante, que en el año 2013, durante una reunión de la Organización de Estados Americanos, el secretario del Departamento de Estado, John Kerry, anunció el fin de la doctrina. Primera vez que Estados Unidos se atrevía a decir que ellos estaban de acuerdo con enterrar la doctrina Monroe y que a partir de ese momento las relaciones con América Latina tenían que ser relaciones entre socios iguales, palabras textuales de ese momento de John Kerry. Eso lo en el año 2013. Año 2014 se aprobó la orden ejecutiva de Barack Obama contra Venezuela, donde declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior y la seguridad nacional. Otra vez invocando los preceptos que definen la doctrina. Entonces, es más que claro que indudablemente en todo este proceso histórico, la doctrina Monroe ha servido para afianzar la dominación política en nuestro continente. Basta tu mirada, una mirada al cielo. Los planes sediciosos de toda nuestra presente historia, el gobierno que nos ha propuesto transformar las realidades sociales del pueblo, han sido gobiernos inmediatamente atacados por parte del gobierno estadounidense, satanizados, denunciados, criminalizados, aislados políticamente, aislados diplomáticamente. En el terreno de la economía es un hecho más que visible. Indudablemente los procesos de desarrollo de América Latina y de hegemonía por parte de Estados Unidos han marcado principalmente la existencia de, en principio, el centro financiero con Estados Unidos. Es decir, en primer lugar. En segundo lugar, relaciones, por supuesto, de complementariedad, relaciones de dominación y de subordinación. Es decir, de usufructo y de saqueo de los recursos estratégicos. Eso que decía el embajador. Indudablemente se mapa sobre los recursos naturales,
lo tiene Estados Unidos muy claro y lo mira día. Si no, vamos a preguntarle a la comandante general del Comando Sur, a la general Laura Rizzo, que en reiteradas oportunidades, cada vez que tiene ocasión, hace mención de ello. Ya sin desparpajo. Ya no existe esa postura de Estados Unidos, de la defensa de la democracia en el continente, de los derechos humanos. Yo lo digo muy claro. Nuestro objetivo en esta región, nuestra presencia militar, es con el objetivo de asegurar nuestros recursos. Inclusive, me comentaban en algunas reuniones pasadas los compañeros, y les decía que ya la general Laura Rizzo ha pasado a ser, hoy por hoy, la principal vocera del gobierno de Estados Unidos para América Latina. Es decir, ya no existe un responsable del hemisferio, de América Latina, un vocero por el Departamento de Estado, ya es la vocera oficial del gobierno de Estados Unidos, y eso nos habla de la indudable recomposición militar que está teniendo Estados Unidos. Y eso también es expresión, por supuesto, y es algo realmente preocupante, que da una mirada, por ejemplo, a esa recomposición, en principio que se basa en las más de 40 bases militares de Estados Unidos en América Latina, y de bastante. Nosotros decimos 40 bases militares, algunos investigadores refieren muchas más bases, una base militar no necesariamente es un espacio, otro para desplegar, militar, una base correctamente puede ser una oficina de un espacio, desde donde se dirigen comunicaciones, donde se trabajan temas de espionaje, etc. Entonces estamos seguros que en América hay muchas más bases. Ya, el desarrollo del tratamiento del Comando Sur, la cooperación, es cómo se mantiene en actividad, es cómo se mantiene amenazante. Y la amenaza de establecimiento de nuevas actividades, en el caso de Guyana, es para nosotros. Es decir, hoy Estados Unidos lo ha dicho, el gobierno de Guyana y Estados Unidos lo han declarado públicamente. Van a firmar un acuerdo militar con el interés y el ánimo de poder establecer los próximos pasos militares. El acuerdo militar suscrito recientemente hace un par de meses, un acuerdo militar de 7 años, un acuerdo militar que había sido principalmente revertido por el gobierno de Rafael Correa, donde además no habían expulsado a la base de militar allí. Bueno, el gobierno de Guillermo Lasso suscribió con un acuerdo militar por 7 años, y probablemente una vigencia excesiva de ese. Las tropas militares estadounidenses en territorio peruano han ingresado a las tropas militares de Estados Unidos este año al territorio peruano, como el supuesto, la justificación de la defensa de los derechos humanos en la región sur del país, región donde ocurrieron innumerables violaciones de los derechos humanos ante el golpe de Estado, que por cierto tenemos conocido el 7 de diciembre de ese golpe de Estado que depuso al presidente Pedro Castillo y que por supuesto ha establecido un gobierno de facto y que está siendo reconocido en el mundo como uno de los gobiernos más violadores de los derechos humanos, criminales con el pueblo peruano. Entonces, en general, ese proceso de militarización en nuestra región, en nuestro continente, es un tema del cual nosotros no podemos dejar nuestra mirada a un lado, sino que sencillamente debemos darle más atención para movilizarnos, para organizarnos, para activarnos, para actuar. Y en otras cosas, bueno, hay un elemento además que también ha sido fundamental, el tema del dominio económico, y ahora vamos a un poco, inclusive el tema del nuevo tema de la información, la sesión del país. Y un mejor ejemplo de eso, Cuba, que ha tenido más de 60 años resistiendo un bloqueo de forma estoica, como han resistido, de forma valiente, como ha resistido Cuba. Yo tengo la posibilidad de compartir con el pueblo cubano innumerables oportunidades, y realmente es impresionante y da un orgullo al pueblo que ha resistido el pueblo. Ahora, así como da orgullo, también por supuesto da reticencia el hecho de que se mantenga ese criminal bloqueo contra el pueblo cubano. Y otro ejemplo de eso, Venezuela, en el año 2014, con esa orden ejecutiva, que hasta hoy nos ha costado 120.000 millones de dólares, que hasta hoy nos ha costado, según los informes de la Relación Especial para las Medidas Positivas Unilaterales de Naciones Unidas, Alena Luján, que está en el público, para consultarse por el sitio web, ha generado cerca de 40.000 muertes directas o indirectas a consecuencia del bloqueo. Informe que ha sido público en el año 2021.
y entre otras cosas, por supuesto, la incapacidad de sostener derechos que habían sido conquistados por el derecho al desarrollo, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Todos estos son derechos que siguen siendo negados en el marco de estas criminales sanciones, también de posiciones laterales. Que nosotros hemos dicho muy claro, es decir, para nosotros el levantamiento de las medidas coercitivas laterales debe ser incondicional. Incondicional porque son ilegales, y son criminales. Entonces, de manera que yo quisiera, por supuesto, cerrar esta intervención señalando de que hoy más que nunca esta doctrina sigue siendo la forma, el principio que guía la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Es necesario avanzar en nuevos espacios de construcción de lo que llamaba Bolívar la integración latinoamericana para posteriormente avanzar en un espacio de unidad real. Que Estados Unidos sepa de una vez por todas que es una doctrina caduca, es una doctrina que indudablemente no lleva a ningún lado a América Latina, que nosotros debemos trabajar sobre los principios de cooperación, integración, encuentro de nuestros pueblos. Probablemente esto difícilmente sea entendido como pero lo que sí estamos seguros es que sus pueblos, sus organizaciones, sus movimientos que hoy están movilizados en Estados Unidos, que hoy inclusive se realizó un evento promovido por nuestra organización en la Universidad de Virginia, donde está la residencia de James Monroe, una ceremonia de entierro de la doctrina Monroe, un pueblo que también está reclamando que exista un cambio en la política de Estados Unidos hacia nuestro continente y hacia el mundo en general, porque más allá de la realidad de América Latina, ha sido una referencia muy importante, un tema del cambio de la política de Estados Unidos hacia el mundo. Ahí está el pueblo palestino. Mientras ocurre una masacre de más de 15.000 muertos, de más de 6.000 niños, hombres, mujeres, personas de la tercera edad que están muriendo en Estados Unidos trae una ayuda de 15.000 millones de dólares para seguir profundizando la guerra en Palestina, para seguir enviando armas a Palestina. Y por supuesto, eso lo están viendo quizás el tema de la coyuntura y de lo que está actualmente ocurriendo. Pero lo que hace Estados Unidos en África es un hecho realmente lamentable, es decir, a través del comercio de armas y el contrabando de armas, armando, por supuesto, facciones terroristas, grupos mercenarios, movimientos disidentes dentro del territorio africano para promover conflictos locales dentro de ese país y hacerse con movimientos estratégicos nacionalistas en el territorio africano. Entonces, sobre la base de esto, yo quisiera solamente decir que para nosotros, desde el movimiento global, mundo más allá de la guerra, de la y por otras organizaciones, nosotros concebimos que hoy es importante superar la doctrina Monroe, enterrarla de una vez por todas y poder construir realmente una nueva lógica de integración y unidad en nuestro continente. Estamos seguros que lo vamos a hacer a través de la acción movilizada, a través de estos espacios, que son espacios sí, para el encuentro, para el intercambio de ideas, para el intercambio de experiencias, pero que también nos vemos en la acción práctica y en la acción cotidiana cuando nos movilizamos en solidaridad con una causa específica, cuando denunciamos y rechazamos la intervención y la agresión por parte del imperialismo estadounidense y europeo contra nuestro pueblo, contra nuestro país. Entonces, yo no me queda nada que agradecerles este espacio, indudablemente, y esperando volver a encontrarnos con estamos seguros. Bueno, acá en este panel ha quedado muy claras lo complejas que son las relaciones entre los Estados Unidos de Norteamérica y América Latina y el Caribe. Creo que es necesario seguir utilizando este tipo de espacios para reflexionar cómo se pueden cambiar esas relaciones, porque no es momento de construir muros. Ya China lo hizo hace unos cuantos milenios y hoy China está tendiendo puentes, ¿no es cierto? Entonces, creo que esa lógica tenemos que mirar muy bien la historia para no intentar repetirla. Adicionalmente, también es importante reflexionar sobre reformar las Naciones Unidas,
porque no es posible que 187 países voten en favor de levantar el veto por una sanción ilegal. Ilegal. 3 países únicamente, 2 votan en contra, 1 se abstiene y no se levantan esas medidas. 140 países votan en contra de Israel, en favor del pueblo palestino, y no se hace absolutamente nada. Para terminar este espacio, vamos a ver esta palabra 3 intervenciones muy breves y finalizamos. Entonces, arrancamos, compañero Boris, Dano. Ya, bueno, el nombre es América. Nosotros hablamos de América, pero le decimos americanos a los yanquis. América es un continente con 25 países. Y nosotros somos los más americanos de los americanos. Yo tengo una contradicción con los compañeros cubanos en Cuba y aquí, y con los españoles. Porque se refieren a los gringos como los americanos, entonces que venimos siendo nosotros. Eso en primer lugar. El cuento de las Américas. El cuento de las Américas. Ah, no, es que América del Norte, América Central, América del Sur. Bueno, hay Europa mediterránea, Europa del Este, Europa del Norte, y no se dice las Europas, ni se dice las Áfricas. Hay varias Áfricas, y hay varias Asias, y no dicen las Asias. América es una sola. Bien, yo quiero comentar muy rápido lo siguiente. La independencia de los Estados Unidos inauguró un nuevo reparto del mundo. Estados Unidos recibió la posta de los ingleses para que administraran América. Ese cuento de que un poco de cazadores de zorros, consumistas y listos viejos derrotaron al imperio más poderoso de la tierra. Inglaterra, que venía de vencer a Napoleón, había vencido la Armada Almirante, la unión de las armadas de Francia y de España, y entonces no derrotaron a los ingleses, un grupo de cazadores de zorros. El cuento de la película de Mel Gibson, El Patriota, es un cuentazo. Inglaterra se retiró a administrar un poquito imperio, la India, a administrar el Medio Oriente, donde comenzó a intervenir desde ese tiempo, y América se la dejó a los gringos, en una especie de fideicomiso, administración amistosa, no sé. Entonces, a mí me parece que eso debemos verlo muy claro, muy clarito, y termino solamente con lo siguiente. Si Venezuela no actúa como debe actuar el dueño, amo y señor del exequivo, ese temita no se va a poder vender. Es decir, Venezuela tiene que ejercer soberanía, porque la estructura esa de que vamos a negociar no sé dónde, y que la ONU y que el tribunal, todo ese andamiaje lo montaron los ingleses y lo soportan y financian los gringos, la ONU, toda esa burocracia y burocracia internacional la administran los gringos. El que espere, señor embajador, mayor respeto, el que espere algo bueno de los gringos tiene que volver a la rediseña del mundo, del creador de arriba, porque los Estados Unidos han demostrado su verdadera catadura, si hiciera falta, Vietnam, Afganistán, el Medio Oriente. Si eso hubiera sido poquito. México. No, bueno, México. Si eso hubiera sido poquito,
Ahí vemos el caso de Palestina. Vemos el caso de esa situación para que apretaron. Que los niños que los mataron, lo han dicho, es que hay que matarlos en el vientre de la mamá, ni siquiera dejarlos nacer. Entonces, el que espere algo bueno de eso está perdido. Estados Unidos está en su condición, está en su nacencia, ser como es, y le faltan muchos años más todavía. Y desafortunadamente, derrotado en África, derrotado en Asia, el pacto trasero lo va a defender como cree que lo debe defender. Entonces, los venezolanos, nuestros hermanos, que pongan las tiras con el exequivo, que ejerzan ánimo de señor y dueños, no le pidan permiso a tribunales ni a nadie, y actúen sobre los hechos. Y ahí estaremos los colombianos si nos invitan y estamos dispuestos. Y esto no es carrera, porque somos bolivarianos y somos americanos. Miles de panameños trataron Es que hay que llamar para hablarse. de verdad que es un conversatorio que vale la pena y que hay interesante también que se empoderen de esto. Efectivamente, hay pues hombres que lucharon por la Unión Latinoamericana, ya lo decía el compañero Karen Martín, Iba, Sandín, Víctor Raúl Aya de la Torre, Benito Juárez, gente que nosotros tenemos, que nos dejaron ese legado y que nosotros de alguna manera tenemos que continuar. Yo me ponía a pensar todo lo que se dio con el estallido social, hubo movilizaciones, e inclusive las movilizaciones eran más de los extranjeros en las diferentes embajadas de Colombia en los distintos países que la propia colombianidad en los países, que se estaba pasando en vivo y en directo lo que estaba sucediendo. Como nos lo están haciendo ver en vivo y en directo lo que está sucediendo en Madrid. Esto no puede ser de agache, y a mí me da miedo. Yo siento miedo. Siento miedo, ¿por qué? No es gratuito lo del Esequibo. Eso va coordinado. Si ellos han sido capaces de avalar lo que está sucediendo en Palestina, eso es algo Guantánamo. Bien. Entonces, lo único que nos queda es movilizar. Creo que la movilización es lo que puede hacer algo ahí. Más sin embargo, tenemos una Nación Unida que se hace la vista gorda. O sea, es que el mundo está en un despelote que la situación no es fácil. Entonces, yo invito de verdad a que hayan otros ciclos de conferencias embajadoras, que ustedes vengan también y de aportes. Creo que hay que construir y hay que vivir en un mundo donde sea posible, donde todos tengamos un mundo mejor. Sí. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jaime Parra, yo soy de la Confederación Nacional de Integración Comunal y el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales y Asuntos Fronterizos. Y pues me vienen a la mente tantas cosas después de escucharlos ustedes. Para mí este no es un método de reflexión, sino de más toma de conciencia. Nosotros en Colombia tenemos una constitución que fue promulgada en 1991. Nos tuvimos que aguantar 105 años
para tener la constitución de hoy, porque nosotros venimos de la constitución de 1886 y nos tocó un periodo de la historia muy complicado de confrontaciones bipartidistas entre liberales y conservadores. Pero bueno, lo importante es que se logró con la Constitución del 91 desde el preámbulo. Y hay dos casos que, por el tema que estamos aquí abordando con ustedes, pues, que yo me resisto a la pasividad que tenemos de los colombianos. Hay gente guerrera y que eso no viene de ahora. Nosotros tuvimos una revolución antes de la Revolución Francesa. Tuvimos una revolución en Colombia antes de la independencia de los Estados Unidos. 14 de marzo de 1781, la Revolución Comunera. Nos hemos olvidado de esos hechos históricos, así como el compañero mencionado, los estallidos sociales. Aquí hay con quién, aquí hay ganas, pero infortunadamente los medios le hacen dar miedo a la población. Entonces, voy a decir cosas como dicen por ahí, que es un famoso universal, que uno conoce la historia, está condenado a repetirla, unas veces como drama, otras como tragedia, pero en Colombia es una comedia. Cada quien la cuenta a su manera, de acuerdo a sus intereses económicos o a su posición ideológica. Lo que vamos a ver mañana los referendos del sentido. Miren, nosotros ya nos amputaron también. Nos amputaron Panamá. Y nos hemos olvidado de nuestra propia tragedia territorial. Panamá la vendió el presidente de entonces en 1992 por $25.000. Ese fue el precio. Y miren lo que estamos pagando cuando un gobernante se entrega al mejor postor, que no veíamos si era con los ingleses o con los norteamericanos. Y haciendo precisión constitucional, mire que la Constitución del 91, el preámbulo, yo admiro mucho ese preámbulo, cuando dice que el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, a través de sus delegatarios en la Asamblea Nacional Constituyente, al final, ¿qué dice? Antes de la soberanía que se le entregó al pueblo, dice: el pueblo, su soberanía, impulsará la integración de la comunidad latinoamericana. Entonces, aquí estamos en un mandato constitucional. Y les voy a decir a ustedes, es un llamado. Es muy triste para Colombia, y se dejó eso hacer. A Colombia le mataron la historia. Desde que se eliminó del peso curricular en las instituciones educativas, historia. Acabaron con la historia, acabaron con la geografía, acabaron con la instrucción cívica, acá Bellanos. Entonces yo digo, hombre, qué bueno, viendo esa voluntad política de ustedes, es lo que he visto esta tarde, he oído esta tarde el tratamiento de todos ustedes. Hay que abrir espacios académicos, en escenarios con comunidades, porque esto no puede seguir. Qué bueno ahora que ya llevamos que 3 años que van a recuperar la cátedra de historia en los planteles educativos. Ya sabe que los invito. Y aquí con la fundación y con todos los que podamos sumar, de que hablemos de esto, es de que se cree la cátedra de historia latinoamericana. Con los anteriores gobernantes no lo iban a hacer, ¿no?
No lo van a hacer. Ahora con Petro sí lo podemos hacer. Es cuestión de tomar una decisión política y con varias embajadas. Yo creo que esto no se va a negar, por ejemplo, la embajada de Bolivia, la embajada de Brasil. Y para de contar, infortunadamente, ya hay una coincidencia histórica de la doctrina Monroe, los 200 años, ¿verdad? Lo felicito de verdad por su exposición, esa actualidad histórica, el contexto y todo lo, señor embajador, señor cónsul, perdón, consejero político y compañero de la ONG, compañero de la embajada de Venezuela. Mire, yo les digo a ustedes, están dadas en Colombia en este gobierno, porque este no es cualquier gobierno. Es decir, hay gente que todavía cree que hubo un cambio de gobierno, no, gobierno del cambio que es diferente. De todo lo que no hagamos ahora, la cosa es demasiado tarde. Sí. Tenemos que aprovechar la coyuntura política. Y bien, yo tengo una vocación, por ejemplo, compañero consejero de la embajada. ¿Sabe qué hicieron con la Junta de Acción Comunal en el primer gobierno del Frente Nacional de Alberto Lleras Camargo? Nos hicieron un reconocimiento jurídico de una ley que estamos cumpliendo, cierto compañero, 65 años. Eso fue el 25 de noviembre de 1958. Oiga bien, y 35 días después, triunfa la Revolución Cubana. Primero el de José Pica, primero. ¿Y sabe qué hizo los Estados Unidos? ¿No? Con Colombia. Después del triunfo de la Revolución Cubana, nos mandaron la Alianza para el Progreso. Para extirpar cualquier incidencia de la Revolución Cubana. Pero aquí estamos resistiendo. Cuba, un pueblo invencible. Su revolución no tiene una amenaza de perderse, y menos hoy en día, porque la verdad que faltan más diálogos, ¿no? Diálogo de saberes. Entonces yo los invito a ustedes de verdad, y si quieran usar para esto, Metamonedas, Cátedra de Historia Latinoamericana. Que no se conoce la propia historia del país, sino a través de los medios que son amañados. Son amañados, los medios. Y algo que dijo la señora embajadora, de que esto lo manejan son las corporaciones, las multinacionales, las transnacionales. ¿Saben qué tenemos en el mundo hoy? Supraestados, cuyos presidentes son financiados en sus campañas para que ganen el cargo de mandatarios, porque hay que ver los intereses. El problema es supraestado. Entonces nosotros, de verdad, yo me siento esta tarde muy entusiasmado, salgo con la mesa prendida, ¿no? Y con una cosa muy importante, yo siento también de la muerte, pero es que hace 200 años, ¿sabes qué teníamos? Como gloria de estos pueblos, teníamos la Gran Colombia. Y la dejamos esfumar, muchos intereses en el gobierno, pero nunca es tarde. Y hablaba con amigos venezolanos, solamente que nos dieron dos golpes muy duros, ¿no? Uno fue ese golpe maléfico judicial de Perú, y el 15 de octubre nos dieron en la torre el nuevo presidente de Ecuador. Pero el sueño era recuperar Perú, ganar Ecuador, y ahí sí, como se dice, viva la Gran Colombia, viva el pensamiento bolivariano, viva la patria grande. Recordarles a todos que
Para ser breve, compañeros, que me escuchen, por favor. En primer lugar, agradecer a los panelistas el importante tema que hemos tratado en el día de hoy, que nos abre para muchas reflexiones y saber cómo debemos aplicar nuestro pensar, nuestras tareas hacia el futuro, para tener una nueva etapa en nuestra América. Yo creo que debemos pensar que estamos viviendo la primera parte del siglo XXI y como tal ya no queremos ni aceptamos invasiones, bloqueos, ni tampoco ninguna error descarado que siempre ha hecho el imperio a través de nuestros recursos y el respeto a nuestros pueblos. Como tal, son momentos de mucha reflexión, de reorientar nuestro trabajo y saber cómo todos nos comprometemos a poder aportar lo que podamos de cada quien para tener una América unida, donde veamos el fin del atropello que ha sufrido Cuba, no solamente con el bloqueo, sino con la retención de la base de Guantánamo desde 1903, que debe ser restablecida nuevamente a su pueblo como una primera medida y respetar la voluntad del pueblo cubano para que ellos reorienten su pensar político y el camino a seguir. ¿Cómo nos hace falta en México Benito Juárez? Tenemos una espina clavada en el corazón con el robo que en el siglo XIX hizo el Imperio Americano, robándose medio territorio del pueblo mexicano. Esto es imperdonable y no podrá olvidarse ni dejarlo de lado de nuestro pensamiento. Los atropellos que ha sufrido Venezuela, con tantas amenazas, con invasiones, provocando desde Colombia a los hermanos venezolanos, donde debemos tener las mejores relaciones. Hoy se componen las cosas y podemos demostrar que somos dos pueblos hermanos y que estamos para ayudarnos, para apoyarnos y para desarrollar de mejor manera nuestra cultura y nuestros intereses comunes. Hoy por eso también nos comprometemos en apoyar a Venezuela en la recuperación de su territorio en tierra milanesa. Y creemos nosotros que tenemos que llevar a todas las instancias el conocimiento de lo que está pasando aquí en este territorio que tiene que recuperar Venezuela y que le pertenece dignamente. Como tal, compañeros, tenemos nosotros que un compromiso muy grande y estar siempre atentos a las tareas que se den. Nosotros pertenecemos a la Casa Boyacá con Cuba y tenemos un compromiso muy serio con Cuba. Aquí fuimos formados y tenemos el deber y el compromiso de seguir en las tareas que aquí se den. Pero no dejamos de lado a nuestros hermanos, como es el caso de México, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia. Siempre vendrán ustedes a la Casa Boyacá con Cuba y este centro bolivariano atento a las tareas que ustedes tracen para seguir desarrollando la unidad de nuestros pueblos. Dios los bendiga y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, compañero Donato. Simplemente recordarles dos cosas. En primer lugar, y esto es muy importante decirlo más en estos tiempos, en el 2014 la CELAC declaró a América Latina y el Caribe como territorios de paz. Y en segundo lugar, en el año 2025 Colombia va a ser sede de la CELAC. Entonces, por esa razón, vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos en el año 2024 para prepararnos para la CELAC 2025, que recibamos a todos los movimientos sociales y políticos, partidos políticos de América Latina y el Caribe, para que podamos en el 2025, a un año de los 200 años del Congreso de Panamá, podamos definitivamente dejar una huella y podamos dejar finalmente los cimientos de la gran integración
latinoamericana y caribeña. Muchísimas gracias. Gracias.